Público General del Ecuador. Van a acompañarse de pronto con alguna proyección. Ya lo hizo en su debido momento Guillermo Noboa, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. También lo va a hacer el doctor Ernesto Pazmiño. Rendición de cuentas 2017, dice en su presentación, la misma que ya se expone en la pantalla gigante ubicada en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo. Señoras, señores asambleístas, es un placer para mí comparecer ante ustedes para dar mi rendición de cuentas de la gestión de la Defensoría Pública del año 2017. Es la primera vez que le hago a esta asamblea en la conformación actual y probablemente sea mi última rendición de cuentas porque culmina este año el plazo para el que fui electo. En primer lugar, vamos a hacer una presentación, un resumen, ya que por escrito vamos a dejar en más de 90 hojas la información completa de la forma como la ley exige que se haga estas rendiciones de cuentas. En primer lugar, la gestión administrativa de la Defensoría Pública. En esta lámina quiero evidenciar cómo está establecido el presupuesto de la función judicial en el Ecuador. Y vemos en la primera barra, la que está en rojo, que el Consejo de la Judicatura tiene un presupuesto de 523 millones de dólares anuales, la Fiscalía 153 millones y la Defensoría Pública 36 millones de dólares anuales. La buena novedad, la buena noticia en este momento es de que en la Defensoría Pública se ha ejecutado el 99% del presupuesto asignado. En cuanto a la gestión de personal, es bueno mencionar que en el Ecuador existen 733 defensores públicos en todo el país. Esto es una buena noticia porque tenemos alrededor de 4.7 defensores públicos por cada 100.000 habitantes. La media latinoamericana es 5, la meta del Plan del Buen Vivir es tener 5 defensores públicos por cada 100.000 habitantes, tenemos de momento 4.7, es muy bueno. Lo que quiero resaltar es de que dentro del modelo de gestión de la Defensoría Pública privilegiamos el trabajo misional. Por eso ustedes pueden ver de que el personal misional, defensores más asistentes legales, es el 75% del personal y solo el 25% es personal administrativo. Priorizamos la gestión misional de la Defensoría Pública. En este cuadro quiero que ustedes aprecien y resalten algunas novedades que es importante que ustedes lo conozcan. En primer lugar, las solicitudes ciudadanas por materias. Observamos de que en materia penal tenemos 147,000 solicitudes en el año 2017. En materias no penales, es decir, materia social, principalmente lo que es materia laboral, inquilinato, civil, tenemos 122,000 solicitudes, asesorías 42,226 y trámites de mediación, porque la Defensoría Pública también tiene una oficina de mediación. Hemos logrado 1.400 casos solucionar. Aquí quiero resaltar algo que es necesario que ustedes lo adviertan porque es una alerta que debemos prender. En el caso de materias no penales, materias sociales, la mayor cantidad de requerimiento de solicitudes a la defensa pública está en cuestiones de alimentos y temas de violencia intrafamiliar. Resalto esto porque evidencia que estamos viviendo una sociedad violenta, una sociedad machista, de que siguen enraizados de esos criterios patriarcales. Se demuestra que hay violencia cuando la gran cantidad de casos es demandas de alimentos, la gran cantidad de requerimiento de atención de la ciudadanía de defensa pública es violencia intrafamiliar, agresiones físicas, sexuales, psicológicas. Y dentro del sistema de justicia la mayor carga procesal que se tiene es precisamente esto. Y ahí hay que poner mucha atención
señoras y señores legisladores, porque también depende de reformas legales que pueden impedir esto, aunque no necesariamente la reforma legal puede solucionar el problema. Son temas culturales y el tema debe atacarse por el lado cultural, no por el lado necesariamente normativo. Y ahí está lo que acabo de decirles, las solicitudes por género. Miren, el 52%, es decir, 162.505 solicitudes es de mujeres. La mayor cantidad que acuden a la defensa pública son mujeres. Y el 48%, 150.000 casos de hombres, y el 0.1%, 257 casos de personas que se califican dentro del grupo GLBTI. Esto es la alerta, asambleístas. Las mujeres son las que más requieren atención de defensa, es el grupo más vulnerable. En las mujeres está la mayor proporción de violencia en nuestra sociedad. Y esto les insisto, le pongo énfasis porque requiere una atención prioritaria desde la Asamblea Nacional para atajar este grave problema que significa el incremento de violencia contra las mujeres. Esto en cuanto a los datos estadísticos que podríamos hablar. Quiero dedicar un poco más del tiempo a los temas políticos, al tema de decisiones que deben existir para acabar con estos males que acabo de identificar en cuanto a la gestión que hacemos desde la Defensoría Pública. En ese sentido, la ley otorga al defensor público, me otorga a mí, la facultad de tener iniciativa legislativa. Y en base a esta facultad hemos presentado varios proyectos de leyes en diversas materias ante la Asamblea Nacional. ¿Por qué decidimos presentar estas propuestas de ley, además de la iniciativa legislativa de la que gozamos? Porque estamos viviendo en un Estado constitucional de derechos y justicia, y el fundamento esencial del Estado constitucional de derechos es poner límites al poder público o al poder privado. Al poder público, es decir, al poder del Estado, cuando el Estado castiga indiscriminadamente a las personas y respetando principalmente sus derechos, con el afán de edificarse muchas veces con una monarquía o absolutismos. Eso no puede permitirse. El Estado constitucional pone límites al poder, pero también pone límites al poder privado, es decir, al poder del capital, cuando éste se usa en contra de las personas y pretende también constituirse en monopolios, y también límites a la sociedad, cuando violenta, abusa o discrimina a personas o colectivos. Con esta finalidad de poner límites al poder, presentamos las propuestas, las reformas legales que constan aquí en trámite en la Asamblea Legislativa. Primero, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, al COIP. Voy a presentar esta filmina porque con esto vamos a fundamentar la necesidad de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Miren lo que está pasando en el Ecuador. Esto es muestra de que vivimos una justicia cruel. Lo digo con nombre y apellido, una justicia cruel, una justicia selectiva. En este momento, de acuerdo a los datos del Ministerio de Justicia, en el Ecuador tenemos 36.441 personas en cárcel. 36.441 sin contar probablemente los alrededor de 1.000 adolescentes infractores que están en los CAI, en los centros de adolescentes infractores. Si ustedes ven el gráfico, advertirán que en el año 2010 existía alrededor de 10.000 personas en cárcel, menos de 10.000. Del 2010 al 2017 hay un incremento inhumano de personas en cárcel, 36.000. Y de ellas, al decir de la propia ministra de Justicia hace unos días, el 42% existe hacinamiento en las cárceles. Hace pocos años se construyó megacárceles. Y yo recuerdo que en un informe de hace
5 años aquí, advertí, como se construyeron megas cárceles, inmensas cárceles, el reto era llenarlas. Y se cumplió el reto. Se los llenó y ahora tenemos 42% de hacinamiento. Es decir, existen más de 15.000 presos hacinados en exceso en el Ecuador. Pero el dato es terrible porque ahí vemos de que para el año 2017 en el Ecuador existen 225 presos por cada 100.000 habitantes. El Ecuador se ubica entre el 25% de países que más encarcelan en el mundo. Esto es fruto de una política que cree que el encierro es el único mecanismo de combatir los conflictos sociales que genera el delito. Totalmente equivocado. Eso es una política cruel, inhumana del sistema de justicia. Solo en el último año la tasa de crecimiento de presos fue del 38%. Ojo, 38% creció la tasa de presos en el Ecuador en el último año. Mientras que el crecimiento poblacional del Ecuador fue de 1.6%. Ojo, asambleístas, si es que se mantiene esta tendencia del crecimiento poblacional tan exagerado del 38%, frente a la tasa de crecimiento de la población del Ecuador, del 1.6%, en algún momento ustedes y yo estaremos en la cárcel, todos. Esto es terrible. Estas proyecciones ya se han hecho en otros países y es necesario implementar políticas y reformas legales que impidan esta tragedia de llenar cárceles en el Ecuador. Multipliquen ustedes mentalmente, o si pueden hacerlo en sus computadoras, 36.441 presos por $25 diario que le cuesta al Estado tener en la cárcel a una persona. Son cientos de millones de dólares que pueden utilizarse en prevención del delito, en prevención de la violencia. Es más fácil decirle a un preso, te pago un salario mínimo vital para que no robes un celular. Le sale más barato al Estado. Esta tragedia tenemos que atajarla, asambleístas, tenemos que emprender reformas urgentes para que no continúe con esta crueldad en el sistema de administración de justicia penal en el Ecuador. Pero ¿por qué se da esto? Estos datos tan alarmantes. Yo afirmo, por la gestión diaria que realizamos en la Defensoría Pública, por la experiencia diaria que tenemos en la tramitación de los conflictos legales y de los juicios penales principalmente, que esto se debe a un modelo de gestión y a un sistema de control disciplinario y evaluación de los jueces equivocado, totalmente equivocado. El modelo de gestión, la creación de las famosas unidades de flagrancia. Las unidades de flagrancia, lo reitero lo que dije hace unos años acá, son máquinas de moler carne humana. Ahí casi nadie sale sin prisión preventiva. Toda la política va dirigido a eso. La evaluación y el control disciplinario. Existen jueces que han sido destituidos por error inexcusable, por no haber ordenado prisión preventiva en un caso o en otros por haber revocado la prisión preventiva. Terrible. El mensaje que se manda a todos los jueces es, en todo caso, ponga prisión preventiva, porque de lo contrario va a ser sometido a un proceso disciplinario y probablemente sea destituido. Estos modelos de gestión, estos sistemas de control disciplinario y evaluación tienen que cambiar, porque lo único que genera eso es una política del sistema de justicia totalmente cruel e inhumano. Estamos viviendo un sistema de justicia de estadísticas y nos olvidamos de los derechos de los ciudadanos. Bueno sería que se valore cualitativamente la administración de justicia para determinar cuánto respeto a los derechos humanos tienen las decisiones de los jueces. No cuántas sentencias resuelven, cuántas causas resuelven, cuántas audiencias fallidas hay. No, eso no me preocupa mucho, sino cuánto de humano tienen las resoluciones de los jueces. Por eso presentamos las reformas al COIP. Lo presentamos en el mes de junio del 2016, es decir, ya vamos para casi 2 años, año y medio. ¿Qué contienen estas reformas? Yo me he permitido en esta rendición de cuentas
decirles a ustedes este proyecto de reforma hasta aquí para que se interesen un poco más en tramitarlos con un poco más de diligencia para que sean aprobados, porque contienen temas fundamentales los que relato ahí, asambleístas. Primero, lo que queremos eliminar con las reformas es la criminalización de la protesta social. Es evidente que se criminalizó la protesta social con el Código Orgánico Integral Penal aprobado en el 2014. Vayan ustedes a analizar la mayoría de juicios que se han iniciado contra los estudiantes, contra los que protestan en las calles, contra los indígenas, principalmente. Y vemos de que la figura que se utiliza generalmente es sabotaje y terrorismo, paralización de servicios públicos y ataque y resistencia. Con eso se manda a la cárcel a quienes protestan en la calle. Y ahí viene esa gran dicotomía que tenemos, esa paradoja que tenemos en el Ecuador. La Constitución garantiza el derecho de todo ecuatoriano a la resistencia. La Constitución garantiza el derecho a todos los ecuatorianos a la protesta, pero el Código Penal te sanciona cuando protestas o cuando te resistes a cumplir una orden o una disposición ejecutiva o judicial que consideras que no es justa. Como dice el Código también, la Constitución, el consumo no es delito, nadie puede ser criminalizado por consumo de drogas, pero la ley dice tener para consumir es delito y todos se van a la cárcel por tenencia. Nadie valora si es consumidor. Esas paradojas son las que tenemos que ir eliminando. Por sobre todas las cosas, una administración de justicia debe privilegiar el respeto a los derechos antes que a las formas. El respeto a los derechos, esa es la fundamental teoría del Estado constitucional de derechos y justicia. Pretendemos con las reformas asambleístas establecer un equilibrio entre la pena y la acción, entre la pena y el delito. Admírense, asambleístas, hay penas para delitos contra la propiedad, para el delito de abigeato con fuerza, para el delito de robo con fuerza, penas mucho más altas que para el delito de concusión, para el delito de cohecho, para el delito de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito. ¿A quién se persigue? Los 37,000 presos que habíamos ahí son rostros de pobreza. Tenemos una justicia selectiva, y la selectividad se expresa en base a la vulnerabilidad en el Ecuador. Y la vulnerabilidad depende de la cercanía al poder. Eso sucede aquí y en cualquier parte del mundo. Mientras más cercano al poder estás, eres más impune. Mientras más lejos del poder estás, serás objeto de persecución por el aparato punitivo estatal. Lo único que pretendemos es una justicia moderna, que equilibre el poder punitivo del Estado con los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que pretendemos con esta reforma. Mire, queremos garantizar los derechos de los ciudadanos en los procedimientos directos y abreviados. Desde el 2014 que se aprobó el COIVA, asambleístas, ahora usted, cualquier ciudadano, puede tener sentencia en delitos con penas de hasta 10 años en 10 días. 10 días, en 10 días. Ahora ya estamos escuchando que no, los delitos de lavado de activos, los de concusión, los de cohecho, que van a salir a partir de esta sentencia de asociación ilícita, van a durar 2 años, 3 años. Ahí sí todas las garantías del Estado para ellos. Pero los delitos contra la propiedad, 10 días. Eso es justicia selectiva. Se selecciona al más débil, al más humilde. Esto no podemos permitir en un Estado constitucional de derechos. Regular el uso abusivo de la prisión preventiva, por favor. En el Ecuador, la prisión preventiva es la regla, no la excepción, como dice la Constitución. Y estamos regulando con los estándares de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ya puso estándares para que los jueces pongan prisión preventiva, pero acá no se atiende ningún estándar, ni de la Constitución, peor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en mi propuesta de reforma incorporamos los estándares de la Corte para que la prisión preventiva no se use inhumanamente, no se use indiscriminadamente. Pero ¿cómo los jueces no van a usar la prisión preventiva si se destituye un juez por no poner prisión preventiva?
Esos son los modelos de gestión que no pueden continuar existiendo dentro del sistema de justicia. Combatir la corrupción, eso queremos con las reformas. Ahora está de moda este tema de la corrupción, que cada día amanecemos con este tema de más corrupción. Miren, un Estado permisivo que a partir de las declaratorias de emergencias, del giro especial de negocios, eso permitió que exista corrupción, se blindó esto con una reforma legal. ¿Qué dice el COIP? Que el fiscal no puede iniciar una acción penal, ni siquiera una indagación previa, asambleístas, ni siquiera una investigación previa puede el fiscal iniciar si no hay informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Eso es fatal. Eso es un premio para los tramposos, un premio para los corruptos. En junio del 2016 propuse esa reforma, eliminar el requisito de procedibilidad del informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Le coartan a la Fiscalía. Lo que estoy proponiendo es de que la Fiscalía puede iniciar una investigación, puede iniciar una formulación de cargos sin el informe de la Contraloría. El informe lo requerimos para la acusación, pero le permitimos al Contralor, al fiscal que actúe. Miren cómo se enfoca el criterio penal y punitivo contra los pobres. El delito de receptación dice que si yo le pido que me dé el recibo y me pruebe la propiedad de los aros que encuentro en una mecánica de un pobre, no me da el título de propiedad, se presume robado y se va a la cárcel. Pero acá en los delitos económicos, en los delitos de corrupción de los pícaros, ¿qué nos dice? Todos sabemos que el ministro roba, todos sabemos que el alcalde, el prefecto está robando, pero no podemos hacer nada hasta que nos den el informe de Contraloría. Todo esto tenemos que acabar con aprobando estas reformas. Y finalmente, en las reformas lo que pedimos, ya discutamos con responsabilidad este tema, asambleístas, despenalizar el aborto por violación. Por Dios, Ecuador es el único país que mantiene esa figura. ¿Cómo es posible que estemos aprobando aquí leyes contra la violencia de género, leyes que eliminen la violencia contra la mujer, cuando desde el Estado generamos esta violencia, mandando a la cárcel a las mujeres que abortan cuando han sido violadas? Esto no puede permitirse. También hemos propuesto una reforma al Código de la Función Judicial para garantizar la independencia de la justicia, la independencia del juez. No es posible que el órgano administrativo de la función judicial, el Consejo de la Judicatura, conformado inclusive por quienes no son abogados, valoren las decisiones jurisdiccionales de los jueces y destituyan por error inexcusable. Eso es en el único país que pasa es en el Ecuador. En otros países hay el error inexcusable, pero como figura para la indemnización de daños. Esto tenemos también que eliminarlo en el Código de la Función Judicial. Todos los analistas políticos y jurídicos que han opinado sobre el tema aconsejan a la Asamblea eliminar la figura del error inexcusable como sanción disciplinaria. Acojamos eso. Por último, también participamos con propuestas alternativas en la discusión del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y hemos pedido el archivo del proyecto que presentó el expresidente Rafael Correa. ¿Por qué pedimos el archivo? Lo fundamenté esto en la Comisión de Justicia. Primero, porque este proyecto es fundamentalmente patrimonialista. Un minuto. Solo se refiere a las pensiones, rendición de cuentas. Mire, ahí se le obliga a la mujer a rendir cuentas de la pensión, cuando las pensiones, el 92%, el 93% de las pensiones son menores a $300. Pero le obligamos a la mujer a que rinda cuentas. Eso es una actitud misógina contra la mujer. Desconfiamos de la mujer, rinda cuentas de $200. Eso no puede ser. Hay una respuesta civil por falta de pago contra el alimentante tramposo. No se va a la cárcel ahora con la sentencia de la Corte Constitucional. Pero si la mujer no le deja ver al hijo, no cumple con el régimen de visitas, puede irse a la cárcel. ¿En qué país estamos? Lo que pedimos es que se debata responsablemente un nuevo
Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia con la participación de los niños, con la participación de la sociedad civil y que genere un sistema nacional de protección a los niños. Ahora que estamos viviendo toda esta tragedia de los abusos sexuales, creo que es importante establecer reformas fundamentales y de fondo al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Por eso en la Comisión AMPETRA, que me invitaron, pedí de que se sugiera al presidente de la República de que se declare en emergencia el sistema educativo. No solo por los abusos sexuales, sino para desde ahí establecer políticas más claras, mecanismos más adecuados, protocolos más exigentes para el amparo a los niños y niñas y a los adolescentes, para que nunca más desde el Estado se proteja a los pedófilos, para que nunca más desde el Estado se proteja a los abusadores sexuales. Tenemos que crear un nuevo sistema de protección a los niños y niñas en el sistema educativo. Y finalmente, con esto concluyo, señor presidente, también en el ámbito de mis competencias presenté un amicus curiae a la Corte Constitucional apoyando las preguntas que el presidente presentó para la consulta popular. Por lo que había dicho, esta consulta, si se aprueba favorablemente con el sí, va a establecer mecanismos para luchar contra la corrupción. La pregunta 1, va a establecer mecanismos para poner límites al Estado. La pregunta 2, no a la reelección indefinida, son límites que se pone al Estado, al poder estatal, para que no se abuse del poder estatal en perjuicio de todos los ciudadanos. Y con esto democratizamos también las instituciones. Yo creo que con esto vamos a democratizar la democracia. Hay que democratizar la democracia. Existen muchas debilidades actualmente. La desinstitucionalización está generando esta falta de democracia en el Ecuador. Y democratizaremos la democracia con la respuesta que la ciudadanía dé favorablemente a la consulta. Y termino invitando a ustedes, señores asambleístas, a que en el menor tiempo posible den trámite y aprueben estas reformas que desde la Defensoría Pública hemos presentado y que ustedes ven son de fondo. Van a transformar el sistema de justicia, van a transformar el sistema político en el Ecuador y van a generar mejores opciones para que la justicia sea una justicia que equilibre el poder punitivo del Estado con los derechos de los ciudadanos, no solo perseguir a los pobres, no, los pillos, los corruptos de cuello blanco también tienen que ser castigados por la justicia. Muchas gracias, señor presidente. El defensor público